Amigos, amigas, amigues, 1507 aquí en Cítrica Radio y en todo el país. Cítrica Radio en Facebook, Cítrica Radio en Instagram, Cítrica Radio en Twitter, Cítrica Radio Podcast en Spotify y en YouTube. Nos encontrás como Cítrica Radio con todo lo que pasó en este programa, en los anteriores, en Ya Fue y en todos lados más. Esto es Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde. Esteban Chacho, quien les habla, Julio Otero, Juan Cabotti. Se viene Inés Kreplak en la ruta del Tentempié, pero antes, su ya clásico separador. La ruta del Tentempié. Momento literario de la mano de Inés Kreplak en Demencia Temporal. Bienvenida, estimadísima Inés Kreplak. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Muy bien, contentos de contar contigo de vuelta. Además, auspiciados, contentos por un sorteito que hubo, que estabas ahí patrocinando en redes. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Me volví influencer, así que estoy muy contenta porque pude hacer mi primer sorteo por Instagram. Lo ganó, bueno, les había contado la semana pasada que íbamos a sortear un libro en homenaje a Olga Orozco, la poeta de la que hablamos la semana pasada, y sorteamos Otras Nosotras Mismas, una antología de distintas poetas contemporáneas. Hay 2 poemas míos, esto no lo dije por falsa humildad, pero también hay 2 poemas míos en esa antología y lo ganó Clara Bon, Clar.B larga. Ya está anoticiada y muy contenta. Esperando la entrega del libro de Agua Viva Ediciones. Bueno, felicidades. Bien, ya son las Hipolitakis de la literatura. Yo pido canje porque yo tengo que pagar el almacén. Si no, ¿cómo hago? Felicitaciones a la usuaria ganadora y qué lindo regalo que se está llevando, realmente un regalo con todas las letras. Y hoy también es un obsequio escucharte, Inés, porque... Todas las letras te amo. ¿Cómo? ¿Qué? Todas las bueno. letras te amo. Soy así, soy un romántico yo. Pero justamente otro regalo que tenemos hoy como cada martes es detenernos a un costado de la ruta y analizar, aprender, oír a una poeta. Y has traído una nueva entrega de esto, ¿verdad? Sí, hoy voy a hablar de una poeta que a mí me gusta muchísimo, que tiene la particularidad respecto de otras poetas que traje y de las que estuvimos hablando, que está viva, sigue ahí, lo más campante. Se llama Estela Figueroa y es una poeta santafesina que nació en 1946 y que, como ella misma dice, es el hada que no invitaron. Entonces yo la quiero invitar a nuestra fiesta, acá, a nuestra reunión, porque me parece que vale mucho la pena. Es una poeta de perfil bajo, una señora de su casa, que sigue viviendo en Santa Fe, en la misma ciudad, en la misma casa, en el mismo barrio donde siempre vivió. Ella vive cerca, en el barrio Centenario, en la ciudad de Santa Fe, cerca de la cancha de Colón, que es un barrio de clase media baja, un barrio humilde, que, como ella misma dice en uno de sus poemas, en su poema Por la Noche, se escuchan tiros, gritos, sirenas de ambulancia, ¿no? Y ella sigue ahí y no tiene redes sociales. Hasta hace poco no tenía ni siquiera teléfono celular. Ella se comunicaba con algunas personas con las que quería comunicarse a través de teléfono de línea. Entonces es como un poco inhallable. Casi no da entrevistas, no circula por festivales, como que tiene algunas participaciones así como muy pequeñas, pero aún así, a pesar de no ser una figura pública y no aparecer, es una poeta de la que, por ejemplo, no es por nada, pero yo quiero hablar hoy y me parece que vale la pena darla a conocer, porque lo que más importa, como siempre en estos casos, es la poesía. Y más allá de que no sea una figura pública, lo que importa son sus textos y la verdad es que es brillante. Así que estoy muy contenta de tener el lugar hoy en la radio y en la columna para hablar de Estela Figueroa. Estela Figueroa, sí, en la voz de Inés. No, por favor, porque te iba a preguntar si ese ostracismo, si se quiere, no sé si es la palabra que ella elige, en el que convive, se vierte en sus poemas, pero por ahí me estoy adelantando, no quiero pisar. No sé si es ostracismo la palabra, me parece que es una señora de su casa, digamos. Sí. En sus poemas está eso, está su vínculo con sus hijas, con el amor, con las plantas, con los animales, con su ciudad, incluso con la poesía. Es una ávida lectora y cita mucho a sus poetas referentes en su propia literatura. Claro. Estela Figueroa publicó poco, sus libros también circularon poco,
y fueron durante mucho tiempo muy difíciles de conseguir, medio que circulaban a través de fotocopias, en espacios así como muy reducidos, talleres literarios, casi como de boca en boca. Su primer libro lo editó con casi 40 años, que es bastante raro porque la poesía suele ser, a diferencia tal vez de la narrativa, un género joven en algún punto, ¿no? Como que suele aparecer mucha poesía de gente muy joven. Y ella no, se tomó su tiempo, sin embargo eso no significa que su poesía no sea joven. Pero bueno, tardó unos años, ¿no? Y su primer libro se llama Máscaras Sueltas, es del 85, A Capela del 91, La Forastera del 2007, y después escribió uno que se llama Profesión, sus labores, se llama así, que estaba inédito hasta que Bajo la Luna, que es la editorial que la hizo como más conocida y que puso en circulación su obra, publicó su obra completa, su poesía reunida completa, que se llama justamente El hada que no invitaron, que se publicó en el 2016. Pero hasta ese momento, digamos, muchos años, entre 2007 de La Forastera hasta 2016, las personas como yendo a buscar los poemas, así como por ahí circulaban en algunos blogs o en algunas páginas de internet, pero no se podía acceder al libro físicamente, ¿no? Claro. Y en este sentido, Estela no ganó premios, no es una poeta como premiada y reconocida por el canon, si se quiere, ¿no? Y ella se dedicó durante su vida, creo que fue empleada municipal, coordinó algunos talleres de poesía en Santa Fe de manera privada y también en el pabellón de menores de la cárcel de Las Flores. Hizo un taller literario que fue muy importante y también dirigió la revista La Ventana, que publica la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. O sea, tiene un vínculo ahí con su mundo, su mundillo, digamos, en Santa Fe, con la Universidad del Litoral y con algunas instituciones importantes de Santa Fe. También colaboró como periodista haciendo artículos en El Litoral, en el diario. Sí. No, pensaba esto que mencionabas del boca en boca, de ese recorrido medio artesanal, reconstrucción artesanal que los lectores, las lectoras de ella hacían. Por un lado le daba cierta mística y también pensaba, pero no, quizá la editorialización finalmente le da un reconocimiento. Tengo como esa pelea interna. ¿Vos qué sentís? ¿Sentís que está esa mística del boca en boca o sentís que efectivamente la editorialización le da un mérito necesario a una poeta de esa talla? Son las dos cosas, como que por supuesto que construye, o sea, todos queremos ver su foto, su cara, nos gustaría tener información sobre ella, ¿no? Digo, pero igual no es que no es tipo Salinger, o sea, hay videos de ella en internet, claro. Hay entrevistas, se puede acceder, pero bueno, no circula tanto, digamos. Claro. Puede ser también por una cuestión de su estilo de vida, ¿no? Porque tampoco es que la única forma de ser poeta es tener un Instagram y publicar todos los días un poema, digamos. Totalmente. Esa es una forma mucho más contemporánea que tiene que ver más con la juventud o con ayornarse a los tiempos, pero no sé si eso tiene que ser el único modo. Y de hecho, tal vez no, porque la poesía, en algún punto, para mí es una poesía que requiere, yo no sé si la consumiría a mansalva, ¿no? Los poemas de Estela. Me parece que es muy interesante ir de a poquito, con paciencia, con tiempo, dedicándole a cada uno de los poemas, porque tiene algo que es muy interesante, que ahora quería ir a eso, pero después de mostrarle algún ejemplo poético. Ella no utiliza palabras altisonantes, no usa sintagmas rarísimos, son palabras y un vocabulario muy sencillo con los que construye sus poemas. Sin embargo, tienen una densidad, la densidad de lo sencillo, ¿no? Como que hay capas y capas y capas de lectura que uno dice, bueno, esto es un poema que se reentiende y a medida que lo vas leyendo le vas encontrando como más y más sentido. Claro. Yo creo que eso habla también de su forma de ser, ¿no? Como de su personalidad y tal vez, no sé, no necesite circular. No se lo pregunté, no la conozco, no tuve acceso a hablar con ella, pero me parece que también tiene que ver con una cosa de estar en Santa Fe, hay algo ¿no? Como de la literatura y los centros urbanos, de vivir en Buenos Aires, que te da como cierto acceso y cierta forma de ser que no sueles ser de la misma manera en las provincias, ¿no? Como hay un circuito de circulación. Ella era amiga de Juan L. Ortiz, un poeta muy importante, era muy amiga de Juan Manuel Inchaupe, otro poeta también muy importante. No es que no tiene vinculación, ¿no? Digamos, por ejemplo, Selva Almada, que es una escritora muy, muy reconocida, siempre que puede la lee, siempre que puede la recomienda, siempre que puede habla de Estela Figueroa. O sea, digo,
también hay una circulación, o sea, la editorialización, por supuesto, que le da un lugar y hace que podamos acceder a ella y comprar sus libros y leer sus poemas, que es muy importante, pero me parece que tiene que ver con el recorrido y con la magnitud de su obra, ¿no? Y lo importante de su obra. Totalmente. Estela decía que ella no accedía, no tuvo biblioteca en su casa y que, digamos, ella accedió a las lecturas a través de bibliotecas prestadas, o sea, de libros que le fueron prestando y que robaba en algún punto a amigos, ¿no? Entonces ahí fue leyendo a Rilke, a Beckett, a César Pavese, a Pessoa, y ahí fue como nutriéndose. También algunos libros que le regalaban novios, como ella misma lo dice, como que así fue nutriéndose, ¿no? Y en su poesía hay, bueno, esto que les decía, ¿no? Como mucho de las relaciones con sus amigos, de los vínculos con otros poetas, citan muchos poemas a Cavafis, a Juan Manuel Inchauspe, a Emily Dickinson. Tiene también un poema sobre Una rosa para Emily, que es un cuento de William Faulkner. Habla también del vínculo con su hija. Hay muchos poemas dedicados a su hija Florencia, que son preciosos. También al amor, ¿no? A las plantas, a los animales, como que es lindo, ¿no? Como que es, a través de sus poemas, Estela Figueroa se relaciona con el mundo, y entonces eso es interesante. Bueno, ella habla y ella se vincula a través de su poesía, y por ahí no es necesario que esté ella en presencia, ¿no? Hablan sus poemas. Muy claro. Tenemos aquí... Y bueno, Sí, perdón. No, por favor. Eso, que la poesía está en las cosas concretas, está en su vínculo con lo cotidiano. Y ahí, si les parece, no sé si me querías decir algo, pero si no, voy a leer un poema que me parece que es clarificador. Me robaste la palabra de la boca, por supuesto. Era esa entrada por la lectura que es siempre tan gratificante. Después tenemos un audio para cuando vos quieras, pero esta lectura recontra bienvenida y más que necesaria. Bueno, se llama así, a Manuel Inchauspe en el hospicio. Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escritas en la intimidad, como con vergüenza, nada de tonos altos. Nos parecemos a la ciudad donde vivimos. Perdiste tus últimos poemas y yo casi no escribo. De allí, esos largos silencios en nuestras conversaciones. Me parece que este poema habla mucho del estilo, ¿no? Como lo nuestro son obras pequeñas, ¿no? Escritas en la intimidad, nada de tonos altos. Nos parecemos a la ciudad en donde vivimos, hermoso, dice su poema, ¿no? Hermoso, aquí. Sí, hermoso, pero duro también, chicos. Sí, duro, obvio. Sí, y además, bueno, está yendo a visitar a su amigo que está en el hospital, ¿no? A Manuel Inchauspe en el hospicio. Pero no siempre son duros. De hecho, ella dice mucho, por ejemplo, que es algo muy interesante, es una mirada muy diferente respecto de otras poetas y otros poetas, que, por ejemplo, ella le gustaría morir siendo muy vieja y llegar a sentir como un cansancio de estar vivo. Y hay una celebración por la vida y como que hay muchos poemas que se tratan de la muerte en general, ¿no? Y del miedo a la muerte y del sufrimiento a la muerte. Y ella da vuelta a esa premisa y dice, bueno, yo quiero desear la muerte, yo quiero llegar a la vejez y desear morir. Y que no sea como una invasión o como que me quitaron algo, sino que yo deseo llegar a eso, esperarla, ¿no? Y eso me parece súper vital. Está bueno. Súper vital, o sea, me parece que tiene mucha fuerza, a pesar del dolor de la vida, a pesar de la injusticia, las tristezas, ¿no? Y bueno, no sé, como que a mí me parece que eso es muy lindo. Después me gustaría leer otro más. Me fue muy difícil en este caso seleccionar qué poemas leer, porque me parece que hay distintos aspectos que son interesantes de la obra y que por ahí no es un poema que pinta su obra en la totalidad, pero no sé cómo estamos de tiempo. Sí, ustedes avísenme. Pero siempre es un placer. Si te estás sumando ahora del otro lado, estamos mediante Inés Kreplak. Justo entró un pequeño acá. Estamos conociendo a través de Inés Kreplak a la obra de Estela Figueroa. Respecto a, cuestión de posicionamientos también en torno a la muerte, el amor, una amistad, un pequeño pueblo, cosas que ella está describiendo mucho mejor que un servidor. Pero tenemos un poema nuevo para leer. ¿Cómo se titula Inés, perdón? Este se llama Principios de Febrero. Cuando tú gustes. Y empieza así. No. El hermoso verano no ha terminado aún.
Nos queda un mes para estarse en los patios y descalzarnos mientras charlamos de esto y aquello sin ton ni son. Todavía habrá hombres de brazos tostados en las calles de la ciudad envuelta por la noche, brotada toda como un lazo de amor. No me sostengas que no voy a caerme. Solo se caen las estrellas fugaces y yo, te dije, quiero permanecer. Un hombre es bueno para una noche. Cuando amanece es un reflejo dorado sobre la cama donde se toma café. Y es agradable el olor que deja. Dura todo un día, pero no toda la vida. Luego hay que descansar. El libro de Cavafis y el de Pavese sobre la mesa de luz. Hay que aminorar la marcha, sentarse un rato a solas en el sillón del patio. Mujeres, tendríamos que aprender de los gatos. Cómo agradecen el tazón que rebosa de leche. Falta para el otoño, que nos encuentre intactas, sin habernos negado a estas pasiones que cada tanto asaltan. Bellísimo. Estela Figueroa. Noches de febrero, perdón, ¿lo dije bien? Principios de febrero. Principios de febrero. Una gran descripción de principios de febrero también. Esa melancolía, ese calorcito, esa cosa que se va. Muy bello. Y hay muchos aspectos. Primero, bueno, empezar un poema diciendo no. Ya es rarísimo y muy, muy importante, ¿no? Como muy interesante, no. Y además después lo vuelve a decir, no. Y sí, después eso, como la vida, ¿no? De las noches de verano en un lugar como Santa Fe, húmedo, caluroso, ¿no? Esas charlas, mientras hablamos de aquello y de lo otro, sin ton ni son, ¿no? Como esas conversaciones eternas de disfrute, porque es un poema, sí es un poema de disfrute, ¿no? Y por otro lado, de empoderamiento, aunque esté mal, suene mal decir esa palabra, pero bueno, a ver, no sé, digo, un hombre no dura todo un día, hay un olor a hombre, qué sé yo, que dura todo un día, pero no dura toda la vida, ¿no? Y hay algo del disfrute, esa metáfora también en relación con cómo agradecen el tazón que rebosa de leche los gatos, ¿no? Como que deberíamos aprender nosotras, las mujeres, ¿no? Y hay una interpelación directa a la mujer. A mí me parece que es, bueno, cuando ya empiezo a explicarlo ya se quita la magia, ¿no? del poema, me parece que tiene muchas capas de sentido y además ahí aparecen, bueno, esto, ¿no? El estarse en los patios, la ciudad, las noches de verano, las tardes de verano, los libros, ¿no? La cita a sus poetas y la importancia de la poesía y de la literatura de otros para nutrir la propia poesía también, y bueno, y la pasión y el deseo por la vida y la vitalidad. Totalmente. Eso me parece que es importante, a pesar de que, bueno, puede ser que hay algunos poemas que son más duros o más tristes, me parece que tiene mucha fuerza su poesía. Y lo que dice Carlos Batilana, que es un gran poeta también, que la lee y que le gusta y que la rescata también, porque es importante esto, la palabra de otros que por ahí tienen más visibilidad para recuperar poetas que por ahí no son tan centrales, claro, o que no están en el centro en algunos momentos, ¿no? Sí. Entonces, dice Carlos Batilana que muchas veces los poemas de Estela Figueroa narran historias, ¿no? Como que cuentan generalmente historias que pueden asociarse a una anécdota personal, como cuestiones muy ínfimas, tipo una caminata nocturna, una conversación con una hija, una visita a un amigo, pero que de repente en esas historias mínimas el poema se interroga sobre sí mismo, sobre su propia historia y sobre la creación y el oficio poético, y que muchas veces en estas palabras tan sencillas o mundanas aparecen muchas multiplicidades de sentidos como que se condensan, ¿no? La poesía también es una condensación de sentido y bueno, como que se va desencadenando a partir de como sintagmas muy, muy sencillos, una reflexión o una potencia poética muy grande. Inés, justamente por ese lado, se me disparan muchas curiosidades escuchándote, porque es interesantísimo. Algo que, un recorte mucho más simple y más básico que el que haces de un simple aldeano como yo, esto de una situación cotidiana que es una charla en verano con un amigo, me imagino la pared descascarada, me imagino la humedad, me imagino ese sentimiento de febrero que es como que nos queda un poco de descanso pero que eventualmente se disipa, las relaciones de una noche, bueno, un montón de capas que se ven en el poema, pero más allá de eso, una vez cree que para
generar un poema, sea escrito, sea la metáfora de un poema, se debe vivir algo épico, o un amor muy fuerte, o un desamor muy fuerte, y sin embargo puede haber poesía en un encuentro de dos amigos, en una cama con una pequeña aureola de sudor, me imagino, de lo que fuere, una metáfora en un gatito tomando un tazón de leche, una noche de calor en Santa Fe. No sé si se entiende esto de rescatar eso también, en una cotidianidad completamente mundana, algo tan lindo. Bueno, esto es lo que dice Carlos Batilana, ¿no? Cuanto más las palabras afirman su precisión, cuanto más sencillas y más precisas son, muchas veces más se expande el sentido, ¿no? Y ahí hay como lo que dice es como una oscilación entre una acepción literal y una imagen que tiene como mucho enigma, pero a la vez... mucha condensación de sentido, no sé si se entiende, como que hay... Él hace un análisis de un poema que está re bueno, porque yo se lo agradezco mucho a Carlos Batilana, porque él rescata uno de los poemas que Estela Figueroa dejó de lado cuando hizo la selección de sus obras, ¿no? Cuando editaron El hada que no invitaron, sacó de uno de sus libros, de La forastera, un poema que es precioso y lo dejó de lado, ¿no? Como que acá dice obra poética reunida y ella fue sacando algunos que no quería. Y eso es interesante porque, como les decía, esos libros no se consiguen. O sea, no es tan fácil acceder a La forastera o a su primer libro, ¿no? No circulan. Se imprimieron muy pocos ejemplares y bueno, no hay acceso a eso, ¿no? Y él retoma de su libro, de su ejemplar, uno de esos poemas y lo publica en el blog de Eterna Cadencia, que tiene obviamente mucha más visibilidad y entonces, gracias a él también, a su trabajo de rescate, podemos acceder a un poema como Abril, que en realidad habla de un bolsito. Es largo, por ahí hoy no lo puedo leer, pero si quieren, no sé, lo puedo publicar después en Instagram o lo pueden ir a buscar a internet. Se llama Abril, de Estela Figueroa, y habla de un bolsito, ¿no? Y del recorrido que hace ese bolsito a lo largo de la vida, ¿no? Cómo la acompaña. Y ese bolsito en realidad es la vida, digamos, ¿no? Claro. O sea, está hablando de una relación a distancia, una relación de amor a distancia, pero también lo termina diciendo en sus últimos dos versos, bolso de la vida, sé benévolo, ¿no? Pero todo al principio, en todo el recorrido de un poema que es bastante largo, vos pensás que es un objeto material, claro, y muy concreto, como un poco poético, pero de repente eso lleva a una imagen mucho más profunda y más interesante, como que a través de una cosita está hablando de un sentido, o le está dando un sentido mucho más profundo. Así que eso me parece que es interesante y es como bastante como característico de la obra poética de Estela Figueroa. Es un viaje, como siempre, hermoso por una poeta aquí nacional que nos ayudas a explorar. Tenemos para cerrar, para escuchar después de la columna, un audio de un poema titulado Vegetal, pero si querías como para concluir, ¿no? Que duró un minutito como para cerrar lo que tú quieras decir, o mismo Juli y Juan lo que quieran aportar, y si les parece cerramos nos despedimos y cerramos con Vegetal, pero antes Juli y Juan, no sé si, o mismo Inés, alguna... Hacer un retiro de poesía, un retiro cuando se pueda. Para mí hay que organizar como un retiro que a cargo de INE, de irnos como un lugar en el Tigre, algo así, y hacernos como una panzada así de obra y vida de poesía, sin parar, porque siempre quiero, como que no llego con el tiempo, quiero leer todas las semanas, quiero leer todo lo que trae. Igual, esto que les decía, como que tal vez no hay que leer todo, ¿no? Es ir como leer algunos poemas, como que para mí la poesía no se lee como una novela, ¿viste? Desde la primera página hasta la última, se cierra y se lo deja en la biblioteca y de última se vuelve. Para mí es como más como picar. Como ese tipo de forma de consumirla, ¿no? Leer un poema y que te atraviese y después tal vez volver 3 veces al mismo poema y nunca al terminar el libro. No sé, como que yo tengo esa forma de leer también, ¿no? Más allá de preparar una columna, que por ahí sí lo hago, pero me parece que es interesante también esa forma, ¿no? No sé si hay que abarcar la totalidad. Se puede picar poesía. Igual sí, estaría buenísimo juntarnos en el Delta a leer poesía siempre. Hermoso, por favor.
Bueno, igual les vuelvo a decir que este libro, El hada que no invitaron, es la poesía reunida, que son desde 1985 hasta 2016, que es cuando se publicó. Se puede conseguir en librería Corneja, Triunvirato 4333, y en cualquier librería amiga que quieran. Es de Bajo la Luna. Y está buenísimo, se los recomiendo un montón. Ayer le pasé a Juli un poema que habla sobre el momento en el que la hija Florencia deja la casa, ¿no? Como que se va, y el silencio y la desolación que le genera a ella la huida de la hija, ¿no? De la casa. Y como también para pensar el nido vacío, que es un tópico también, me parece que hay un montón de poemas a su hija Florencia específicamente que son muy preciosos. Si tiene ella eso tan fuerte de la familia, de lo doméstico, o sea, de la vida, del amor, de todo eso, siento que me va a encantar. Sí, yo creo que sí, que te va a gustar un montón. Y bueno, este poema que vieron que yo siempre les traigo como un fragmento, porque me gusta escuchar en la medida de las posibilidades de escuchar los poemas leídos por su autora. Es difícil encontrar video de ella leyendo, a pesar de que es contemporánea y que podría, o sea, hay algunos, pero son muy poquitos, y este es solo un audio. Y el poema, como dijo Tevi, se llama Vegetal. Si quieren, lo escuchamos. Muy bien, antes, como va de cierre, Inés, agradecerte por esta hermosa columna, por adentrarnos en Estela Figueroa y su hermoso mundo. Y como siempre, gracias por el viaje que nos regalás, y hasta el próximo martes en otra ruta del Tentempié. Gracias, hasta la semana que viene. A vos, Inés. Vamos a escuchar pegadito esta columna de la poeta que Inés nos regaló, Estela Figueroa, Vegetal. Disfrútenlo y después un pequeño corte. Erika, que antes de secarse produce un hijo. Pero también como la orquídea, orgullosa y sola. Como el sauce, inclinado hacia el río quieto, pero también como la grevilea que enfrenta los vientos más feroces, frágil como los pensamientos a los que una ligera lluvia aplasta, abierta como el paraíso que juega con las gotas. Manos desconocidas revolvieron el césped donde escribí palabras. Buscaban tesoros ocultos. Soy hosca, como el cactus.